¿Qué le pasó a aquel profesor de tu escuela? Tuve la maestra de inglés de 10º grado más maravillosa. Me metí en problemas en la secundaria muchas veces y ella fue la única que no me etiquetó como una persona problemática. Tomó tiempo de nuestras clases para hablar conmigo afuera sobre todo lo que me preocupaba y lo importante que es mantenerse fuerte. 4 años después, mi hermana va a la misma secundaria y había estado pensando en ella, así que le pedí que me avisara si aún trabaja allí. Quería agradecerle. Resulta que se quitó la vida durante la pandemia. Como alguien que lucha con su salud mental, esto me golpeó muy fuerte, considerando que ella me sacó de mi propia depresión. Ahora estoy estudiando educación y ella siempre será a quien aspiro a parecerme. Su memoria vive en cómo interactuaré con mis estudiantes. Te extraño mucho, señorita Thompson. Oh, ella era tan dulce. Consiguió el trabajo en el último minuto enseñando matemáticas a mi clase de 6º grado. Era su primer trabajo como docente y se esforzó muchísimo, pero esa escuela era difícil y los chicos eran brutalmente crueles. Su personalidad estaba hecha para enseñar a niños inocentes, no a horribles adolescentes de secundaria. Sufrió bullying y acoso sexual por parte de los estudiantes durante meses, todo mientras intentaba enseñarles a los que querían escuchar tanto como pudiera. No solo matemáticas, sino también lecciones prácticas sobre la vida. Mis padres eran negligentes cuando no eran abusivos, así que sus lecciones sobre cómo escribir un cheque, hacer tus propios impuestos y crear un presupuesto fueron la única exposición que tuve a esos conceptos. Llegó al 2º semestre antes de marcharse, y el director tuvo que enseñarnos el resto de la semana. Ella nos envió una tarjeta semanas después, agradeciéndonos por las valiosas lecciones que le enseñamos, y diciendo que había decidido usar sus títulos para seguir una carrera en contabilidad en lugar de trabajar con niños. El sustituto la leyó en voz alta mientras se escuchaban risitas. 3 años después, estaba por mi cuenta y manteniéndome a mí misma. Señorita Frank, donde quiera que estés, me enseñaste a ser responsable. Me diste suficiente conocimiento para poder aparentar competencia y experiencia, y con eso pude abrir mi propia cuenta bancaria, establecer servicios públicos y completar solicitudes de empleo y alquiler. Contribuiste más a mi supervivencia que cualquier otro adulto en mi vida, y aún pienso en ti cada vez que escribo un cheque o hago mis impuestos. Espero que hayas tenido la vida larga, sana y tranquila que mereces. Tu recuerdo es una bendición. Reúnanse, amigos míos. Es hora de contar la historia de la señora Farayan. Era un ave rara. Se unió a mi pequeña escuela privada cuando yo estaba en la secundaria. La contrataron como profesora de arte. Olía fuertemente a cigarrillos, hablaba con el más grande acento de clase trabajadora que hayas escuchado, y no sabía nada sobre arte, ni sobre nada. Su hijo tenía una edad similar a la mía y comenzó en mi escuela cuando ella fue contratada. Lo expulsaron dentro de un mes. Era un chico problemático, según decían los rumores. Como dije, no era una aficionada al arte. La mayoría de los días, los estudiantes simplemente se distraían o se reían de ella cada vez que intentaba enseñar algo. A menudo expresaba su frustración sobre nada. O intentaba actividades a medias, como tomar corteza de los árboles de la escuela para que nuestra clase pintara sobre ella, excepto que no les daba a todos los suministros suficientes para participar. Tenía buenas intenciones, sin duda, y una dulce personalidad detrás de esa voz rasposa, agotada por los cigarrillos. No tengo idea de cómo la contrataron, a menos que conociera al pastor principal o al director, solo puedo imaginar. Bueno, avancemos unos 10 años. Su hijo problemático se acercó a ella un día frente al espejo del baño en su casa y le cortó el cuello mientras la miraba a los ojos. Se entregó a la policía y detalló todo con calma. No, no es ficción. Descansa en paz, señora Farayan. El maestro de matemáticas tuvo un tumor cerebral. Afortunadamente, era operable y sobrevivió, pero alrededor de 2 años después, su esposa se llevó a los niños y lo abandonó, así que él intentó ahorcarse. Un amigo mío vivía al lado de él, vio la ambulancia, escuchó de su madre lo que había sucedido y le contó a todos en la escuela. Pobre tipo volvió meses después con una bufanda y estaba totalmente incapaz de enseñar. Ahora entiendo que probablemente estaba tomando mucha medicación, pero éramos niños y unos verdaderos idiotas, así que todos nos quejamos de él al director y a otros maestros.
Debió de haber sido un infierno para él entrar a diario sabiendo que todos lo sabían y que no podía hacer su trabajo, así que después de haber tenido mis propios problemas de salud mental más adelante en la vida, me prometí que le pediría perdón si alguna vez volvíamos a encontrarnos. No solo era un buen maestro, o un maestro muy bueno o brillante, era el dios de los maestros. Profesor, doctor en química y biología. Claro, era apasionado, inteligente, muy divertido y cautivador, pero no era solo eso. No sé qué tipo de magia utilizaba, pero como dije, era un verdadero dios entre los maestros. Tuve la suerte de pasar la primera mitad de mi quinto grado en su clase de biología antes de que se jubilara. El día de su jubilación, los estudiantes mayores le hicieron una corona y un trono para llevarlo. Toda la escuela, personal, maestros, estudiantes, estaba allí aplaudiéndolo. Ese era el profesor. Doctor amaba enseñar, pero ahora esperaba pasar tiempo con su esposa de décadas, sus hijos y su primer nieto. Unos meses después de su jubilación, salió a caminar con su esposa cuando un autobús trató de atravesar un callejón demasiado pequeño para el enorme vehículo. El conductor aplastó al profesor. Doctor entre el autobús y la pared de una casa. No murió en el impacto, pero nunca se recuperó del todo, tuvo ataques de pánico y apenas salió de casa. Murió unos años después, sin ninguna chispa, y todavía no consigo entender este horrible destino. Esa es una de las razones por las que no creo en el karma o algo así. Oh, el que me dejó un moretón en el cuello con su pulgar cuando me agarró del cuello después de echarme de clase por el delito de tener un agujero en la rodilla de mis jeans. Terminó detrás del volante, borracho, un miércoles por la mañana, tomando una salida donde chocó con un auto, saliendo de eso sin problemas, pero 2 mujeres perdieron la vida. Murió en prisión de COVID. Historia de cómo me convertí en maestro. Fui maestro suplente después de la universidad mientras trataba de encontrar trabajo en mi campo. Me llamaron para cubrir por 3 días, lo cual es genial como suplente. Pasaron los 3 días y luego me pidieron que me quedara para la semana siguiente, lo cual fue fenomenal para un recién graduado sin dinero. El miércoles de la segunda semana, un tipo entra en el aula en medio de la primera clase y pregunta quién soy. Le digo que soy un suplente cubriendo al señor Khan. Resulta que él era el señor Khan y acababa de regresar de un viaje inesperado a India. Salió del aula para hablar con la administración. Aproximadamente 15 minutos después, el director adjunto entra a la clase para decirme que continuaré enseñando la clase de biología del señor Khan por el resto de la semana, mientras el señor Khan se quedaba al fondo corrigiendo el trabajo de los estudiantes que se había acumulado mientras él estaba fuera. Fue realmente incómodo tanto para los estudiantes como para mí. Él parecía enojado todo el tiempo y simplemente le daba a todos 100% en todo y seguía saliendo del aula. Para el jueves a media tarde, simplemente dejó la escuela y no volvió. La escuela lo despidió el viernes por la mañana. Más tarde supe que él había enviado un correo electrónico al director desde el aeropuerto diciendo que iba a India a visitar a su familia. No dejó planes de clase ni siquiera pidió permiso. También no dijo cuándo volvería, ni respondió a ninguna comunicación después de irse. Cuando apareció 2 semanas después, esperaba simplemente retomar donde lo había dejado sin ninguna consecuencia. Me sorprende hasta el día de hoy lo que pensó que pasaría. Afortunadamente, la administración realmente se agradó de mí y me ofreció su trabajo. Incluso pagaron por mi credencial de emergencia para enseñar. Me quedé allí por 2 años hasta que finalmente conseguí un trabajo en mi campo. Recuerdos bonitos. Intentó solicitar menores en línea, pero la adolescente de 14 años que planeaba conocer resultó ser una detective en una operación encubierta. Lo escoltaron por el campus con esposas. Fue impactante, porque él era el instructor de audio y vídeo, y yo había pasado mucho tiempo hablando con él a través del auricular cuando estaba a cargo de las producciones escolares. Estaba en su aula cuando los policías fueron por él. Nunca hubiera imaginado que era un depredador. Sentí mucha pena por su hija, al tener que enfrentar el hecho de que su papá estaba acechando a chicos de nuestra edad en ese momento. 2 de ellos se escaparon juntos. Uno fue despedido por algo lo suficientemente grave como para que varios maestros se unieran para que lo despidieran, y a uno se le tuvo que detener activamente de asaltarlo, así que podemos imaginar bastante bien de qué se trataba.
Pero mi favorita era una subdirectora que despreciaba porque claramente solo disfrutaba de tener autoridad sobre otras personas. No tenía conocimiento real, su única clase era mecanografía en la década de 2000 y solo gritaba a los chicos por no hacerlo bien, aunque la mayoría de nosotros podíamos escribir más rápido que ella. Una vez transcribí lo que ella me estaba gritando y luego le mostré mi pantalla. Me dio una detención a la que ella no se presentó. Tenía una visión para su escuela donde el 90% de los estudiantes iban a la universidad, lo cual era una tontería. La mitad de mi año y el año anterior se fueron a oficios o a TAFE. Pero seleccionaba a los chicos que tenían malas calificaciones e intentaba intimidarlos para que salieran de la escuela y elevar así el promedio. Simplemente era una mujer horrible en general. Se convirtió en directora un par de años después de que yo me fui y a los 2 años la despidieron por mala gestión y abuso de poder. Fue una gran satisfacción enterarme de eso. Estuve involucrado porque una tarde entré al gimnasio y lo encontré con una estudiante en el closet. Más tarde, me pidió que le ayudara en su oficina y me dijo que era maduro para mi edad. También me dio una A en la clase a pesar de que dejé de participar. Me dejó hacer lo que quisiera. Tenía 14 años y no quería que la chica con la que lo encontré tuviera problemas, y el maestro estaba siendo tan amable conmigo que nunca dije nada, tampoco mis amigos. Eventualmente, nos graduamos y lo olvidé. Años después, fue atrapado con otra estudiante. Se quitó la vida antes de ser arrestado. En ese momento, la forense del condado era la chica, ahora adulta, con la que lo encontré en el closet del gimnasio cuando tenía 14 años. Me he preguntado si ella tuvo que encargarse de su cuerpo debido a su trabajo como forense y lo horrible que debió haber sido para ella. Ella era la presidenta del sindicato de maestros y siempre organizaba fiestas en el aula. Literalmente, cada viernes compraba pizza para nuestra clase de contabilidad de 8º periodo. Pensábamos que era una maestra increíble y que éramos un buen grupo. Bueno, unos meses después, resultó que estaba usando la tarjeta de crédito del sindicato para financiar eso y otros artículos realmente caros, difíciles de pasar por alto en un estado financiero, para ella y su hogar. Decenas de miles de dólares. Fue a prisión federal y obtuvo una liberación anticipada. Luego escribió un libro llamado Cómo navegar por la prisión federal y obtener una liberación anticipada. Honestamente, no creo que haya aprendido su lección, jajaja. El decano, junto con otros maestros y entrenadores, fue cómplice en un gran escándalo de novatadas que estalló. Los actos de novatadas en sí mismos eran inusuales, salvajes y perturbadores. Hicieron noticias internacionales, pero en el tema de uno de los actos de novatadas más normales, el decano le dijo a la prensa: "No entiendo cuál es el gran problema. Cuando estaba en la preparatoria, me orinaban encima. Sin embargo, todo el asunto de las novatadas fue salvaje. Muchos empleados, incluido el superintendente, fueron despedidos. Con toda una secuela al estilo de una película distópica para restaurar el nombre de la escuela y aprobar un referéndum para darle más dinero a la escuela. A pesar de que estoy a varios estados de distancia, aún conozco a personas que, cuando les digo de dónde soy, lo saben por el escándalo de las novatadas". Supuestamente, el sacerdote en la escuela, Viva la Educación Religiosa, compartió detalles de su vida sexual con sus estudiantes de 10º año. No se quedó mucho tiempo. El profesor de música se fue y de inmediato comenzó a salir con una ex estudiante al menos 30 años más joven que él. Y luego el nuevo sacerdote dejó a su esposa por otro hombre, un movimiento súper dramático en los años 90, pero no chismeamos sobre eso hasta después de que todos nos graduamos porque sus hijas eran nuestras compañeras de clase y no queríamos hacerles la vida más difícil. Resulta que todos nuestros padres nos habían dicho y jurado que mantuviéramos el secreto, y todos éramos excelentes guardianes de secretos. Tengo un par de historias, así que aquí vamos. Mi escuela es notoriamente mala para retener maestros, tanto por los terribles estudiantes como por la mala planificación que tienen. O en realidad, por la falta de planificación. Un maestro de geografía que tuve durante un año ya pasaba de los 50 años, y era conocido por mirar a los estudiantes de manera inquietante. Al final, solo estaba sacando calificaciones de A+, 10 para quienes saben, en esa clase. Raro, pero bueno, no me voy a quejar. Resulta que él calificaba a los estudiantes según cuánto le agradaban.
A menudo, la gente era cruel con él por su aspecto y sus maneras raras, pero yo siempre me aseguraba de decirle buenos días cada vez que lo veía. Así que supongo que todo se justifica. Tuve un maestro de educación física que les apretaba las nalgas a las chicas cuando las hacía hacer sentadillas o inclinarse durante las clases. Nunca lo despidieron. Tuve un maestro de educación física que obligaba a los niños con discapacidades o lesiones a asistir y unirse a las clases, aunque no pudieran o no se les permitiera. Por cierto, eran profesores diferentes, y una anécdota divertida, mi maestro de inglés favorito, realmente una leyenda, tocaba el bajo, amaba el anime y los videojuegos, e hice D&D con él durante unos meses, dejó la escuela para seguir su sueño de tocar en una banda. En ese momento, tocaba el bajo en varias bandas de punk y rock, y ha hecho un montón de shows. Todavía lo sigo en Instagram, pero aún no he podido asistir a un show en vivo. Todos lo querían, el profesor relajado y genial. Entrenador de baloncesto. Si te iba bien en los exámenes de su clase, te daba tarjetas de baloncesto, de béisbol y dulces. Para lo que vale, era un gran maestro, pero lo sorprendieron robando esas tarjetas de Sopco y lo despidieron. Pasó a la escuela pública y, de alguna manera, años después se encontró de nuevo en mi escuela. Tenía una estricta política de no chicles en su clase y lo despidieron nuevamente por meterle la mano en la boca a una chica de 8º grado porque ella estaba masticando chicle. Se divorció, su esposa se volvió a casar con su mejor amigo, quien era uno de los entrenadores asistentes del equipo de baloncesto, y unos meses después, recibió conducir bajo la influencia en una noche de fiesta con una cariñosa. Perdí el rastro de él después de eso, pero fue un viaje increíble observar su autodestrucción.